Buen día, mi nombre es Héctor Manuel Medina Félix, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Culiacán. El nombre de mi profesor es Miguel Castro de la materia de química. El tema que voy a exponer hoy es sobre el elemento químico llamado oxígeno. Bueno, para inicializar les voy a explicar la aplicación del H2O, o sea, el oxígeno. El uso del oxígeno en lugar de aire puede incrementar el rendimiento y eficiencia del capital en muchas industrias y permite los procesos de captura de carbono. A menudo se utiliza en calderas y calentadores, fermentadores industriales y procesos de gasificación para mejorar la productividad. ¿Qué nos quiere decir H2O? Esto significa que los átomos de hidrógeno pueden flotar y compartir su electrón con el oxígeno, lo que hace que el átomo de oxígeno llene todos sus espacios de electrones y que los de hidrógeno también estén a su máxima capacidad. Y esto es lo que forma el H2O, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. ¿Qué compone el H2O? Una molécula de agua se compone de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. La disposición en el espacio de estos átomos es peculiar. A un lado los de hidrógeno con carga eléctrica positiva, al otro lado el oxígeno con carga negativa. ¿Cómo se separa el agua en hidrógeno y oxígeno? Como concepto, la división del agua en hidrógeno y oxígeno a partir de la electricidad. Es una idea simple y antigua. Es lo que los químicos y físicos denominan electrólisis. Para llevarlo a cabo, una fuente de alimentación se conecta a dos electrodos colocados en el agua. La electrólisis es el proceso de utilizar electricidad para descomponer el agua en hidrógeno y oxígeno. Esta reacción tiene lugar en una unidad llamada electrolizador. Los electrolizadores pueden variar en tamaño. ¿Qué es el H2O y el O2? De forma general se expresa. Por ejemplo, el hidrógeno gas H2 puede reaccionar con oxígeno gas O2 para dar agua H2O. La ecuación química para esta reacción se escribe 2H2 más O2 igual a 2H2O. El más se lee como reacciona con la flecha significa produce. El oxígeno es el elemento químico de número atómico y que constituye cerca de la quinta parte del aire atmosférico terrestre en su forma molecular, O2. En esta forma molecular, que está compuesta por dos átomos de este elemento, el oxígeno es un gas. ¿Cómo se usa industrialmente el oxígeno? El oxígeno se emplea como gas industrial que puede complementar e incluso reemplazar el aire en el depósito de aireación para maximizar la capacidad de tratamiento, minimizar las emisiones compuestas orgánicas volátiles, reducir al máximo el olor y espuma, así como aumentar la flexibilidad. ¿Cuáles son los elementos del oxígeno? El átomo de oxígeno tiene una configuración electrónica de 1s2, 2s2 y 2p4. La molécula de O2 está conformada por dos átomos de oxígeno unidas por un enlace doble. Las moléculas de O2 son paramagnéticas. Su masa atómica es de 15,9994 gramos por molécula y su densidad es de 1429 gramos por mililitro. Uso y aplicaciones del oxígeno. Se pueden utilizar para las aeronáuticas espaciales, empresas automotrices y equipos de transporte, en la química para crear energía, producir vidrio, producción de metales, farmacéuticas y biotecnología. ¿Cuál es el impacto económico o ambiental? El descuido hacia el ecosistema en el que se desarrolla una economía tiene fuertes consecuencias, desde la desaparición de especies hasta el consumo indiscriminativo de los recursos naturales.
El proceso de crecimiento económico continúa hasta que la esperanza de vida aumente, mejora la calidad del agua y el aire, y se genera un hábito más limpio y mejor evaluado para las decisiones marginales de los individuos acerca de cómo gastar sus ingresos. ¿Qué tan abundante es el oxígeno? Solo por detrás del hidrógeno y el hielo, el oxígeno es el tercer elemento más abundante del universo, además del elemento más abundante en la corteza terrestre. También más de una quinta parte de aire de la atmósfera terrestre. El 21% es oxígeno. ¿Qué cantidad de neutrones tiene el oxígeno? Por su parte, el oxígeno tiene un núcleo de 8 protones y 8 neutrones rodeado de 8 electrones. El oxígeno es un elemento que contamina. La oxigenación ambiental puede ser importante para la sustentabilidad de un ecosistema en particular. La insuficiencia del oxígeno puede ocurrir en cuerpos de agua como estanques y ríos, tendiendo a suprimir la presencia de organismos aeróbicos como los peces. Las emisiones de los automóviles, los compuestos químicos de las fábricas, el polen y las esporas de moho pueden estar suspendidas como partículas. El ozono, un gas, es un componente fundamental de la contaminación del aire en las ciudades. ¿Cuál es la función del oxígeno? El oxígeno es un gas que su cuerpo necesita para funcionar bien. Sus células necesitan oxígeno para producir energía. Sus pulmones absorben el oxígeno del aire que respira. Luego ingresa a la sangre desde los pulmones y viaja a sus órganos y tejidos del cuerpo. ¿Cuál es la función del oxígeno en la producción de energía? Oxígeno que respiramos. Se lleva a cabo a nivel mitocondrial y su objetivo es la producción de energía por las células. Este efecto es puramente antihipóxico, fue el primero de los descritos y justificó el uso de la OHB en los estados de hipoxia por déficit de oxígeno.